Bueno, buenas noches a todos. Gracias por venir a este primer foro que hacemos en el marco de los 40 años de retorno a la democracia y los 50 del Plan Cóndor. Estos foros los hacemos desde hace muchos años, desde el 2008, 2018. Igual es mucho, ¿no? Con Mariana Chugar, Mariana que está en el grupo de investigación del discurso y medios de la Facultad de Información y Comunicación, Mariana que también es coordinadora de la Cátedra de Derechos Humanos de la UNESCO, y ahora se nos suma la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia, que me gustaría que Alejandra nos acompañe un minutito también y hable un poquito. Alejandra Casablanca. Bueno, y este primer foro, como habrán visto, es el primero de una serie de 9 foros, que los hemos dividido en algunos tramos. Este Plan Cóndor hoy, después vamos a tener 3 sobre infancias y adolescencias partidas, porque queremos nuevamente darle voz a aquellos niños, niñas y adolescentes que eran niños y adolescentes en la época de la dictadura. Vamos a hacer luego también 3 foros sobre la dictadura hizo que escribiéramos, y de ahí resultaron muchos libros que lamentablemente no podemos presentar a todos, pero sí unos cuantos que vamos a poder presentar de gente que tuvo diferentes vivencias, sea porque estuvieron presos, muchos de ellos, y el retorno a la democracia hizo que sacaran a luz escribiendo sus vivencias y sus dolores. También vamos a tener lo que significó la prensa justo antes de la salida de la dictadura, y también vamos a tener un foro con cineastas que eran jovencitos en el momento que retornó la democracia y también tuvieron cosas para decir. Bueno, hoy empezamos con Mariana Rizzo y Rodrigo Barbano, que ellos han trabajado junto con Francesca Leza. Ustedes conocerán la página que existe de plancondom.org, que es una página de acceso libre, donde están unas investigaciones increíbles que han hecho ellos y también unos archivos muy sorprendentes, porque uno puede leer lo que eran parte de los archivos secretos del Ministerio de Relaciones Exteriores de este país, donde secretamente se decían cosas terribles que está bueno saberlas. Francesca Leza está en Londres hace tiempo. Este proyecto, después Mariana y Rodrigo lo van a decir mejor, pero tuvo el auspicio de la UCL, ¿no? University College de Londres, y nos mandó un mensaje que me gustaría leerles. Francesca dice: muy buenas tardes a todas y todos. Es un verdadero honor enviarles este saludo desde Londres con motivo del inicio del ciclo de charlas Yesterday y Mañana, 40 años de democracia y 50 años del Plan Cóndor. Expreso mi sincero agradecimiento a la Fundación Mario Benedetti, así como a los demás organizadores y patrocinadores, por su valioso esfuerzo en la creación de este espacio de diálogo, reflexión e intercambio. Estas instancias son fundamentales para reafirmar nuestro compromiso con la democracia y los derechos humanos. En el contexto actual, tanto la democracia como los derechos humanos enfrentan amenazas que no podemos ignorar. Por una parte, han reaparecido liderazgos autoritarios y sectores de extrema derecha por toda la región. Estos promueven discursos negacionistas y revisionistas sobre el terrorismo de Estado en América del Sur, justifican la violencia como instrumento político y buscan restringir los derechos de colectivos históricamente vulnerables, como migrantes, mujeres y personas LGBTQ+. Por otra parte, la persistencia de crímenes de lesa humanidad en lugares como Palestina y Ucrania evidencia que la guerra continúa siendo utilizada como herramienta de poder en el ámbito internacional, dejando tras de sí pérdidas humanas inaceptables para quienes defendemos los derechos fundamentales. A 50 años de la fundación oficial del Plan Cóndor en Santiago de Chile y a 40 del retorno a la democracia en Uruguay, reafirmamos que la defensa de los derechos humanos, la promoción de la democracia y el rechazo a la violencia constituyen deberes ineludibles de la ciudadanía y pilares esenciales de nuestra responsabilidad cívica.
Y antes de darle la palabra a Alejandra Casablanca, les queremos decir que queremos que estas sesiones de charlas, que eso es lo que queremos que sean, también tengamos la participación de ustedes. Nos importa que ustedes no solamente vengan a escuchar amablemente, sino que también participen diciendo lo que tengan ganas de decir, planteando las preguntas, dudas que quieran, porque es un espacio abierto y es lo que queremos, este intercambio. Muchas gracias. En nombre de la Presidencia de la República, solo agradecer a la Fundación Mario Benedetti que nos permita acompañar Yesterday y mañana. Nunca mejor puesto un nombre. Para nosotros este año es un año redondo, ¿no? Para los uruguayos y los latinoamericanos. Los uruguayos, bueno, 40 años de la recuperación democrática, 30 años de marchas del silencio, 20 años de la creación del GIAF, 50 años del Plan Cóndor. Yo me quedaba pensando un poco, a mí me va a tocar en el de infancias estar acompañando a Gabriela y me quedaba pensando cómo tenemos ese sello de infancias los uruguayos en relación al Plan Cóndor. Porque podemos hablar de Francesca y Camilo en Brasil, ¿no? Y cómo se salvaron. Podemos hablar de Macarena Gelman en Montevideo, de Amaral, de Mariana, de Simón, de Carlos Delía, de la hija de Carmen Sanz, todos encontrados por abuelas en Argentina, de los hermanitos Julien en Chile, y cómo el Plan Cóndor pegó fuerte. A veces hablamos poco de las infancias, aquellos que sufrimos como niños con nuestros padres la dictadura. Solo agradecer, señalar que para nosotros, desde la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente de Presidencia, la memoria debe ser una política de Estado. Los 3 gobiernos del Frente Amplio, el gobierno anterior a este que dio inicio en marzo, los 3 gobiernos del Frente fueron dando algunos pasos, pero quien ha puesto siempre el cuerpo es la sociedad civil, las organizaciones, la academia y la sociedad civil. Es hora, a 40 años de recuperada la democracia, que podamos establecer una política de Estado de memoria, una pedagogía de la memoria, trabajando con cada una de las organizaciones, fuera de la centralidad de Montevideo, recorriendo todo el país para conocer las historias de vida de la gente. Les voy a contar nada más que una cosa. El pasado 27 de junio, junto a la Secretaria de Derechos Humanos de Presidencia, Colette Spinetti, decidimos que en vez de participar de todas las actividades que se iban a hacer acá en Montevideo, íbamos a ir a 33. En 33 inauguraban el primer circuito de la memoria. En ese encuentro con la gente, en 33, nos enteramos, por ejemplo, que estaban denunciando a 2 nuevos detenidos desaparecidos, que se sumarán seguramente a la lista de 197. En ese lugar, 2 señores, obviamente emocionados y llorando, dijeron por primera vez, 52 años después, que habían visto cómo habían matado a Mario, un joven que era parte de ese circuito de la memoria, su asesinato. Entonces vaya si tendremos que recorrer todo el país para conocer esas historias. Uno de ellos decía, no nos animábamos. No sé si nos animamos hoy a contarlo, porque nosotros nos cruzamos con nuestros torturadores en el pueblo. Y eso es parte de entender que tenemos que armar juntos, el Estado, por supuesto, porque de ahí tiene que salir el respaldo, una política de memoria. Porque la memoria no es el ayer.
Nosotros hoy debemos construir una política de estado de memoria para el hoy y para el mañana. Porque debemos construir un nunca más real. Debemos construir la no reiteración. Estamos viendo lo que sucede, como bien decía Francesca, en el mundo, ni que hablar, por ejemplo, en mi otra patria, la República Argentina, con todo lo que ha hecho como ejemplo de política de estado de memoria y viendo los retrocesos. Entonces, cuando hablamos de memoria hay mucha gente que piensa, bueno, están teniendo los ojos en la nuca, hace más de 50 años que pasó. No, es construir una sociedad más sana y construir una política cultural que haga que todas las generaciones, de alguna manera, con su participación, puedan asegurar ese nunca más, que se manifiesta de diferentes formas, ¿no? Quizás hoy uno podría hablar de un plan Cóndor 2, de otras formas y sin la necesidad de las botas. Pero estamos viviendo momentos difíciles. Y también esa política de Estado en memoria nos ayuda a construir más en materia de todos los derechos humanos. Porque tenemos que pelear por cada una de las cosas ganadas todos los días. Nada está asegurado. Y no tenemos más que mirar para el otro lado del río, ver lo que pasó en su momento en Brasil, lo que sucede en Chile. Entonces, nada, agradecer muchísimo que nos permitan apoyar Yesterday mañana desde la Secretaría de Presidencia, invitarlos a todos y a todas a participar de cada cosa que hagamos. Veo allá a Begoña del museo, veo a Carlitos Garola con toda la movida que se va a hacer en Canelones también, a estar y a compartir, porque es la única manera de construir juntos. Y por el otro lado, agradecerle mucho a los compañeros que han llevado adelante, que vienen llevando adelante todo este proyecto Plan Cóndor, porque no es fácil, por más que a uno lo respalde una universidad, que haya algún fondo, que no es fácil ser persistentes en tener un lugar en donde buscar la información, en donde la gente tenga el acceso con facilidad. Así que nada, gracias a Francesca, gracias a Rodrigo, gracias a Mariana, y sobre todo sepan que al menos desde esta secretaría estamos a disposición de la academia, de la sociedad civil, para todo lo que podamos construir juntos. Gracias. Bueno, yo le voy a dar ahora la palabra a... Le doy la palabra a Mariana, pero a continuación de lo que acaba de decir Alejandra, hace 2 años le dimos voz acá a unos jóvenes de 33 y Mariana tiene hecho un trabajo con esos jóvenes de 33 de testimonio y de trabajo de memoria que creo que es muy importante y que hay que seguir. También en Bella Unión pasan muchas cosas. Y agradeciendo presencias varias, yo no quiero dejar a nadie de lado, pero creo que con un tema muy importante como el de hoy tenemos a Ricardo Perciabal, al doctor Ricardo Perciabal, fiscal de los crímenes de lesa humanidad, que siempre acompaña estos foros y le estoy muy agradecida que siempre venga y nos apoye. Bueno, buenas noches. Gracias a todas y todos por estar acá y muchas gracias a Alejandra por acompañar esta iniciativa y a la Fundación Benedetti siempre por seguir esta colaboración entre la Universidad de la República y las fundaciones que promueven los derechos humanos. Y bueno, como decían, estas colaboraciones entre militantes de derechos humanos, organizaciones sociales y la academia es lo que ha contribuido a que se siga recordando el pasado y que se construyan las políticas de memoria desde abajo, que son las que influyen a las decisiones de los gobiernos. Y para eso se necesitan recursos muchas veces que no existen, como la UDELAR tiene, aprovechando que estamos en la ley de presupuesto, se necesitan presupuestos y recursos para poder hacer estos trabajos, ¿no? El foro de hoy se llama Trabajos de Memoria,
Es un trabajo que en este caso es trabajo militante que hacen Mariana Rizzo y Rodrigo Barbano desde la iniciativa de la página de sitios de memoria, que es un trabajo realmente que lo mueven todo a voluntad y trabajo militante. Y ahora, gracias a la colaboración con Francesca Lessa y con el financiamiento de universidades de otros países, han logrado crear esta nueva página de Plan Cóndor que nos van a presentar y que ya hace unos años estuvieron cuando se lanzó por primera vez en la UDELAR presentando la página. Y el libro de Francesca también. Entonces lo que vemos es que este proyecto es esa sinergia, ¿no?, entre investigación académica, militancia y también poner a disposición de la población en general y las organizaciones sociales herramientas que les permitan continuar el trabajo en defensa y promoción de los derechos humanos y búsqueda de verdad y justicia. Y bueno, para no extendernos más, porque los protagonistas son ellos hoy, queríamos presentarles, para quienes no los conozcan, a Mariana Rizzo. Es psicóloga, ha trabajado en la Fiscalía acompañando a víctimas, testigos en juicios contra el terrorismo de Estado. También es coordinadora de la página Sitios de Memoria Uruguay y trabaja como investigadora en el proyecto de la página Plan Cóndor.org. Además tiene varios libros, muchos. Uno de ellos que para mí ha sido muy importante es su trabajo en Las Laurencias sobre la violencia sexual y de género en el terrorismo de Estado, que fue uno de los primeros que visibilizó el caso de las mujeres expresas políticas que hicieron la denuncia. Junto con Rodrigo Barbano y Francesca Lessa sacaron un libro que tiene que ver con estas pedagogías de la memoria, que es como usar las tecnologías digitales para los trabajos de memoria. Se llama Tecnologías Digitales y Memoria, la búsqueda de justicia en América del Sur. Y bueno, y comparte herramientas para poder usar estos nuevos recursos y llegar a otras generaciones y a otros públicos, ¿no? Y bueno, ella colabora, como dije, con Rodrigo Barbano, programador, militante en software y cultura libre, que ha hecho varios proyectos, aparte de estos relacionados con el pasado reciente, también con hacer la cultura más accesible, como el proyecto Autores UI, que hace accesible todos los libros de producción nacional. Y es coordinador de sitios de memoria y también trabaja como programador en el proyecto de Plan Cóndor. Bueno, y hoy nos van a introducir un poco esto y elegimos que fueran ellos quienes abren este ciclo porque pensamos que esta es una oportunidad para hacer un diálogo entre generaciones. Entonces hay gente que no conoce tanto de esta historia, bueno, ¿cómo les llegamos? El trabajo de ellos nos permite llegar a través de distintos medios, dar una base común para manejar cierta información de contexto y después poder escuchar los testimonios, las historias de vida y otras producciones culturales que trabajan estas temáticas. Así que le paso la palabra. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un honor estar acá abriendo estas jornadas, donde van a haber personas muy importantes en las próximas semanas, también aportando a la memoria y a la construcción necesaria de debates y de pensamiento contra la impunidad. Y bueno, primero que nada, bueno, agradecer las palabras de Diane, de La Negra, de Mariana. Y bueno, la expectativa ha sido grande, esperamos no defraudar demasiado, pero no de todo lo que se ha hablado vamos a poder desarrollar. Bien lo aclaraba Mariana y nosotros nos gusta aclarar. Nosotros en 2019, ahora vamos a hablar un poquito más, generamos la plataforma Sitios de Memoria UI y eso lo generamos y se sostiene de manera militante. Obviamente no somos los únicos, funciona como una red de compañeros y compañeras que nos ayudan a poderla sostener y a poder actualizar el material que allí está. Y bueno, y a partir de la iniciativa de Francesca colaboramos y formamos parte de un equipo que desarrolla Plan Cóndor. Como en realidad yo en general me pongo bastante nerviosa cuando hay gente, voy a leer y le voy a pedir a Rodrigo que más o menos pase alguna diapositiva que es para fijar alguna idea. Y después te doy la palabra, Rodrigo, vos seguís, ¿te parece? Ah, y el video. Vamos a arrancar entonces. Estamos editando en vivo con un video
que recorrió redes, que nos han apoyado muchas organizaciones a difundirlo y que realizamos con el cuerpo y la voz de Julieta Núñez. Durante las décadas de 60 y 70, varias dictaduras militares tomaron el poder en América del Sur. Primero en Paraguay, luego en Brasil, Bolivia, Uruguay, Chile y Argentina. Estas dictaduras, inspiradas en la doctrina de seguridad nacional durante la Guerra Fría, persiguieron a toda disidencia social y política. Organizaciones guerrilleras, militantes políticos, estudiantes, docentes, sindicalistas, periodistas y artistas populares. Pero no fue solo represión, también fue saqueo. Impusieron proyectos económicos que beneficiaron a una minoría y abrieron las puertas a grandes intereses, desmantelando derechos laborales y empobreciendo a millones. En 1975, 5 de estos gobiernos conformaron además el Plan Cóndor, una red secreta para perseguir, secuestrar, asesinar y desaparecer militantes en el exilio más allá de las fronteras geográficas. Uruguay, Chile y Argentina fueron los miembros más activos de esta alianza para sembrar el terror. Este 2025 se cumplen 50 años del Plan Cóndor y aún seguimos buscando verdad y justicia. Por eso decimos nunca más. El futuro lo construimos con memoria. Bueno, quizás pudieron verlo, está hecho en un formato para ver con celular, por eso no se ve tan bien en la tele, pero ha estado circulando bastante en redes, así que lo pueden buscar. Bueno, queremos hablar de algunas cosas y esperamos que quede algún tiempo para el intercambio, que es lo que más nos importa. Estamos conmemorando, y conmemorar es, para nosotros, ante todo, un acto político. No conmemoramos solo para fijar una fecha, sino para abrir una interrogación. A 50 años de la fundación del Plan Cóndor y a 40 años de recuperada la institucionalidad democrática, estas fechas son las que nos interpelan. ¿Qué nos une en la larga historia de la resistencia a la impunidad? ¿De qué formas la memoria interpela la impunidad y a sus herederos? Estos tristes teatros políticos de la crueldad. Conmemorar es más que recordar, es denunciar y es comprometernos en las disputas por la realidad. Porque el presente hereda sus sentidos del pasado para ser reinterpretados, y en ese camino las fechas nos ofrecen un punto de anclaje y al mismo tiempo nos ponen en el riesgo del acartonamiento gris, del archivo como otro lugar para el encierro, del documento como propiedad y de los relatos como silencios. La memoria no puede ser los lugares recorridos siempre con los mismos y de la misma manera. La memoria es política, porque es movimiento y es pluralidad. Y ese movimiento se alimenta de acciones y de palabras, de documentos leídos por nuevos ojos, de conexiones que solo se establecen cuando los archivos se abren y nos desafían. Es desde esta inquietud de aportar al movimiento de las memorias que provocamos e integramos 2 iniciativas digitales a las que nos sigue gustando llamar proyectos. En 2019 nació Sitios de Memoria UI, un proyecto militante y colectivo, una herramienta de acción política para el presente. Pensamos en generar una plataforma que transformara un artículo académico pequeño y un mapa con alfileres en una web, en una cartografía donde georreferenciar lugares represivos para mostrar la red del horror y para conectar muchos contenidos que estaban dispersos. El objetivo desde el inicio fue hacer visibles los lugares, las víctimas, los documentos y toda la información que siempre está en riesgo de perderse o de olvidarse. Con el apoyo inicial de Crisol y de madres y familiares detenidos desaparecidos, esa herramienta se convirtió en un espacio para la investigación, para la difusión y la militancia. En la pandemia, el proyecto convirtió en el único sitio, a la web, en el único sitio que podía ser visitado, lo que fue un logro porque decenas de miles pudieron acompañarnos en esos días de encierro y también acompañaron Sembrar Margaritas en mayo del 2020. Un poco después de esta iniciativa, Francesca Leza nos propuso pensar con ella la posibilidad de construir otro espacio, donde se pudiera alojar información recopilada por su investigación académica, que le llevó más de 10 años y que terminó en su libro Los Juicios del Cóndor. Es así que surge plancóndor.org,
impulsado con un apoyo inicial de un fondo de la Universidad de Oxford, para el que Francesca postuló, y actualmente nos hemos presentado con Francesca a distintos fondos de la UCL, la universidad donde ella trabaja actualmente. Esta plataforma vino a cubrir una dimensión amplia, la del terrorismo de Estado como fenómeno regional y coordinado. El Plan Cóndor no fue una suma de las dictaduras, fue una red, una máquina de represión transnacional con víctimas, con responsables, con cómplices civiles y militares, que actuaron más allá de las fronteras. Fue una máquina clandestina financiada por los estados que la constituyeron. Hoy, a 50 años de su inicio formal, porque sabemos que las coordinaciones represivas clandestinas fueron anteriores al 75, con Plan Cóndor avanzamos en nuevas formas de mover la memoria, en profundizar en el acceso abierto a nuevos materiales y documentos para que nos ayuden a comprender mejor el entramado del Plan Cóndor y el rol de los estados en su consolidación. Bueno, parte de esas iniciativas es el video que hicimos con Julieta y que pasamos al principio. Hace pocos días, gracias al trabajo conjunto con el Archivo Diplomático e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay, hemos logrado digitalizar e incorporar 70 documentos emblemáticos, hoy lo mencionaba Diane, que fuimos digitalizando entre los meses de mayo y principios de julio, y que en los próximos días van a estar disponibles para su libre acceso abierto. Tenemos 10 subidos en este momento a las webs, tanto a Plan Cóndor como a sitios de memoria, y en la próxima semana van a estar subidos 60 más. Estos materiales no solo muestran el papel de Cancillería en algunos casos emblemáticos del Plan Cóndor, también evidencian algo que es necesario seguir subrayando hoy. No se trató solo de complicidad civil, sino de la responsabilidad de civiles en los crímenes y en la construcción posterior de la impunidad. A este conjunto de documentos y archivos se suman también capítulos de libros, estudios e investigaciones que sus autores y sus autoras nos permitieron disponibilizar para contextualizar y fortalecer los diálogos entre la historia, los documentos y el presente. ¿Por qué insistir en eso? Porque preservar y difundir fuentes primarias no es un ejercicio neutro y mucho menos ingenuo. Es un modo de desarticular las narrativas negacionistas, de contrarrestar los intentos de relativizar e incluso de justificar los crímenes de lesa humanidad. En tiempos de avances autoritarios, la respuesta debe seguir siendo la misma: más información, más debate público y más acceso libre. Porque si algo sabemos es que la desmemoria, la indiferencia y la apatía también se construyen. Por eso la tarea siempre es construir la esperanza, la verdad, la justicia y la memoria a través de los espacios compartidos. De pensar con capacidad crítica y de asumir también pequeñas incomodidades para comprometernos colectivamente. Los trabajos de la memoria no se agotan en los documentos, van más allá, imponen estilos y formas a las palabras porque son desafíos generacionales. No es fácil ser joven, joven de verdad, digo, no como uno, como Julieta, como otros jóvenes de verdad, menos en un país que carga con una historia de encierros y de la más cruel violencia desatada contra toda una generación. Los silencios, las historias familiares y sociales del terror dejan marcas. Una de ellas es también la dificultad de acceder a las palabras para decir cosas. El derecho a decir y a equivocarse es aún más difícil cuando se hace sobre la historia del sufrimiento en cuerpo ajeno. Por suerte, las nuevas generaciones han sabido apropiarse de las luchas contra la impunidad, adivinando que sus luchas nacen de esa herencia complicada y dolorosa. Hoy vemos cómo los discursos de la crueldad se reconfiguran, ya no para negar los crímenes, sino para justificarlos. Los crímenes viejos, pero también los actuales. Circulan ahora en otros formatos, nos proponen otras víctimas y nos modelan con otros lenguajes. Por eso, estamos convencidos de que para hacer memoria no hay que repetir, sino que hay que crear nuevos vínculos entre el pasado y apostar a las nuevas preguntas, a las del presente y a las del futuro. En definitiva, los trabajos de la memoria, sobre los que queremos pensar con ustedes hoy, nos convocan en el desafío de sostener una atención que es permanente, la de la creación colectiva, la de surfear nuestras diferencias, la del esfuerzo por mantener abierta la posibilidad de volver a pensar lo que ya antes habíamos pensado. Porque somos lo que hacemos, lo que decimos, pero también somos lo que no queremos ser. Gracias.
Bueno, buenas noches, ¿así está bien? Capaz que tendría que haberte copiado y traer algo más estructurado, pero bueno, vamos a ver cómo sale. Retomando un poco lo que planteaba Mariana, que es como un marco conceptual y político de por qué llevamos adelante estos proyectos de acceso, estos proyectos de tender redes, de descentralizar información, de luchar contra el negacionismo, es que queríamos traer a colación un par de frases que las tienen ahí, que son frases muy, muy conocidas, al menos la primera. Somos como enanos a hombros de gigantes, podemos ver más y más lejos que ellos, no por la agudeza de nuestra vista, ni por la altura de nuestro cuerpo, sino porque gracias a ellos estamos levantados por su gran altura. Esta es una metáfora de Bernardo de Chartres del siglo XII, que probablemente haya sido popularizada por Newton, planteando cómo las invenciones, las creaciones y la producción cultural y política en realidad viene de la herencia de los que nos precedieron. Esto es un poco parecido a lo que plantea José Enrique Rodó en el marco de una sesión legislativa de 1910. Por mucho que sea la originalidad de una obra, por mucho que el autor haya puesto en ella de su propia personalidad, es indudable que deberá siempre gran parte de lo que escribe a esa colaboración anónima e insensible del conjunto social, a la obra de los que le han precedido y de los que viven y piensan en el mismo tiempo que él. Además, la sociedad ha habilitado al escritor a hacer uso de su inteligencia, proporcionándole los medios de instrucción y de cultura. Esto se parece bastante a lo anterior, por más de que habían pasado 8 siglos, planteando de que la creación y el pensamiento es herencia también de las generaciones anteriores y de esas luchas pasadas. Entonces, esto cómo se conecta con nuestra militancia y con lo que nosotros intentamos hacer. Lo que vino antes hay que conocerlo, hay que poder accederlo para poder debatir con eso, pensar con esas otras generaciones, con esa otra producción que vino antes que nosotros. Entonces es por eso que una de las líneas de nuestro trabajo, tanto en sitios de memoria.uy como en plancondor.org, es la de la digitalización y disponibilización de un gran set de distintos tipos de contenidos. Unos de ellos son los contenidos generados por la resistencia, por la denuncia del autoritarismo. Lo que están viendo en pantalla son unas frases que venían al pie de un librillo del Boletín de la Resistencia, número 28 de febrero del 76, que era de la Resistencia Obrero Estudiantil, que se hacía circular en forma clandestina, y ahí planteaba a quien lo recibiera en forma anónima cómo responder cuando sí sucedía la situación de que lo interceptaran, lo cuestionaran, lo interrogaran, ¿no? Y también para continuar el circuito de denuncia pasando esos materiales a otras personas. Buena parte de los materiales que nosotros digitalizamos e incorporamos en estos 2 proyectos que mencionaba Mariana fueron creados en situaciones muy complicadas, de clandestinidad, de riesgo para quienes lo hacían, distribuidos también en esas circunstancias y preservados durante décadas, al principio en condiciones de mucho riesgo y después ya con los desafíos que tienen la preservación de todos los documentos, materiales de prensa, folletos, etcétera, a lo largo de tanto tiempo. Otros documentos, otros materiales, otras obras de prensa que nosotros logramos digitalizar y disponibilizar, dan cuenta de esa época fermental de la creación de la unidad, la creación de la unidad social y política, tan dificultosa, tan compleja, pero tan importante para el día de hoy, para las herramientas que tenemos como sociedad para avanzar hacia las conquistas que deseamos. Y eso me hace recordar también, ya que estamos en esta casa, me hace recordar el texto de Benedetti, qué pis, qué mal me hiciste, hablando de eso, ¿no? de la difícil construcción de la unidad en las diferencias. Bueno, nosotros tratamos también de reflejar eso, también de tener un panorama de la izquierda social y política amplio y sindical y estudiantil, y
y disponibilizar también ese tipo de documentación. Pero ¿por qué esta recuperación? No es simplemente como el altar de la memoria para recordar el documento y por el fetiche del objeto o de la recordación, sino entendemos que la recuperación debe ser, en primer lugar, para el acceso. La digitalización nosotros la pensamos en forma indivisible del acceso social y amplio, para poder debatir, para poder analizar, investigar y poner en valor esos documentos. Aquí lo que estamos viendo es una pequeñísima selección y también, como estamos en esta casa de nuevo, encontramos dentro de uno de los librillos que digitalizamos y están disponibles para ser accedidos, en este caso en sitiosdememoria.uy, es un librillo que recoge la oratoria del primer acto público del Movimiento de Independientes 26 de marzo, que tuvo lugar el 30 de julio del 71. En ella, Mario Benedetti, que además de un gran escritor, fue una persona muy comprometida con su tiempo y fue un militante social y político, además de un militante de las letras. Él planteaba el mundo de las luchas pasadas que se conecta con las luchas de hoy, con las producciones intelectuales de hoy y con las militancias del presente. Pero también, ¿por qué además de digitalizar para el acceso amplio, para el análisis, también para la reapropiación de las nuevas generaciones, la reapropiación en formas que nosotros no pensamos, que no tenemos por qué pensar, porque para eso también están las personas que nos anteceden y las personas que vienen adelante nuestro. Esto que estamos mostrando es uno de los folletos recuperados desde el archivo Berruti, que están también disponibles en sitiosdememoria.uy. Lo que ven a su izquierda es un folleto incautado por las fuerzas represivas en el año 74, en un operativo de detención y secuestro, que denunciaba la existencia del CONAE, ¿no? Del organismo represivo de la educación, digamos. A 50 años de la producción de ese folleto, que bien caro le costó a quienes lo tenían, un grupo de jóvenes liceales decidieron reapropiarlo, reconvertirlo y generar una cosa diferente, que es esto que está a nuestra derecha, que, bueno, agarrando ese mono, lo reinventaron, pero con una reivindicación muy parecida, ¿no? En contra del autoritarismo a 50 años de la creación del CONAE. A lo que vamos con esto es, no hay que pensar que nosotros vamos a digitalizar y disponibilizar los contenidos para las cosas que ya nos imaginamos, sino que tenemos que tener la humildad intelectual para pensar que otros van a hacer otras cosas que no se nos ocurren. Y conectando con lo que Mariana ya planteó, también, además de el acceso y además de la reapropiación, entendemos que la amplia disponibilidad de la documentación histórica es una forma de dar la disputa en estos territorios también digitales. ¿A qué nos referimos con eso? En estos tiempos de negacionismo, de justificación de la crueldad y de la violencia como forma de hacer política, como forma de avasallar a los que piensan diferente, uno se encuentra con estos discursos que plantean que esencialmente la historia es materia opinable, ¿no? Es como, bueno, esto puede haber pasado así, pero también puede haber pasado de esta otra manera, y en realidad lo que importa es qué operativo de prensa podés montar o cuál es la credibilidad de quien lo dice. En nuestra humilde militancia en estos dos proyectos entendemos que no, que hay que dar una disputa por la realidad y por la historia, por cómo se dieron las cosas, por de qué lado estuvo cada persona, cada medio de prensa, cada organismo, cada país, cada gobierno. Entonces, en ese sentido nos parece relevante poner a disposición las fuentes primarias para que también la gente pueda acceder y dar el debate basado en hechos, basado en evidencia y con fundamentos. Entendemos que además de poner a disposición toda esta documentación que antes les comentábamos, es importante poner a disposición también y permitir acceso contextualizado de otro tipo de información, lo que decían los organismos represivos, lo que decían también sus órganos de prensa y sus justificadores y sus cómplices. Es por eso que nosotros ponemos un par de ejemplos acá, que
más que anecdóticos, son estructurales, fueron sistemáticos de este tipo de medio de prensa. Por ejemplo, en este caso, que este tipo de información esté disponible, esté contextualizada, quede claro a qué respondía, qué intereses defendía y qué rol cumplieron este tipo de medios y este tipo de información durante los procesos autoritarios. Pero además, haciendo otra conexión, la disputa en territorios digitales implica que si solo esta información está disponible, vamos a tener un problema de visibilidad, un problema de visibilidad de la otra información. ¿Ah? ¿Qué es lo que sucede? Hoy la información disponible en Internet, que es un medio de consulta principal, se podría decir, tiende a visibilizar y a invisibilizar, obviamente, lo que no existe ahí, lo que no está digitalizado, lo que no está disponible. Entonces nosotros corremos el riesgo, desde que Internet se convirtió en lo que es, en que las cosas que no estén disponibles, esas visiones, esas discusiones, esos hechos, queden totalmente subsumidos dentro del mar de información que a veces va en otros sentidos. Entonces también en ese sentido es importante, planteamos la importancia de que la disputa en territorios digitales es también la disputa por la defensa de la realidad y la defensa de los hechos basado en evidencia y basado en la disponibilización de documentación histórica. Bueno, esto es otro ejemplo de lo que planteábamos, pero ya emitido por un organismo oficial, que es lo que mencionaba Mariana, es parte del trabajo que hicimos entre mayo y julio de digitalización en el Archivo Histórico Diplomático y en el Archivo Administrativo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Digitalizamos unos 70 documentos y este es uno de ellos. Este documento pone en conocimiento de la sección consular de Buenos Aires que los pasaportes de Ferrer Aldunate, Germán Michelini y Gutiérrez Ruiz habían sido cancelados. Esto evidentemente refería a tratar de imposibilitar la salida de esas personas hacia otros lugares, hacia el exterior de Argentina. Wilson Ferrer Aldunate afortunadamente sí pudo lograrlo. Como sabemos, Germán Michelini y Gutiérrez Ruiz no lo fueron. Este documento es muy claro, es la primera vez que está disponible en forma digital, si bien el archivo histórico diplomático está accesible desde el primer gobierno del Frente Amplio, si no me equivoco, pero poder ver el documento y que todas las personas interesadas puedan acceder a este documento desde cualquier lugar del mundo, nos parece de una relevancia muy importante. Además, para colmo, este documento también plantea que debe informarse de esta resolución a la Policía Federal Argentina. O sea, no solo los estaban entregando, les estaban impidiendo la posibilidad de salir de Argentina, sino que los estaban entregando a las fuerzas represivas del país vecino. Este documento, junto con el resto, lo pueden encontrar en esa URL que está ahí. De nuevo, hicimos una búsqueda dentro de la documentación que teníamos referida a Mario Benedetti, obviamente. Y dentro de los documentos oficiales que también encontramos este que lo menciona, que es un parte militar de 1972. Fue uno de los documentos publicados por el Ministerio de Defensa en el 2021 dentro de una carpeta llamada del Grupo de Artillería 5. En este documento se hace seguimiento, vigilancia y posteriormente persecución de personas sospechadas de integrar el movimiento independiente del 26 de marzo, dentro de los cuales obviamente estaba Benedetti y una enorme cantidad de personas más, muchas de ellas vinculadas a la cultura. Hablamos del acceso, hablamos de la reapropiación y la disputa en territorios digitales. Pero también hay otras cosas por las cuales es importante que la documentación esté disponible. A modo de brevísima historia, en la década del 50 y 60 se empezaron a hacer los primeros experimentos de digitalización. En los 80 se desarrollaron sistemas de gestión documental y bases de datos, donde esos documentos empezaban a estar siendo incorporados. Obviamente esto era más en el norte global, por usar un eufemismo académico, y obviamente que estos proyectos como Europeana o Archive o Proyecto Gutenberg lo que incorporaban era otra lengua, otra cultura y otras visiones de la realidad. Faltó bastante tiempo para que empezáramos nosotros a hacer esto.
En la década del 90 se desarrolló y masificó el reconocimiento óptico de caracteres, que eso lo que permite es hacer búsquedas en los documentos digitalizados, y eso es impensable hoy. La ausencia de eso es impensable hoy en la documentación para que sirva para algo, digamos, en la documentación digitalizada. Entre el 93 y el 95 empezaron a estar disponibles los primeros archivos digitales en Internet, en esa Internet tan lejana que nos parece ahora. Entre el 2005 y 2010 se empezaron a desarrollar visualizaciones de corpus documentales, análisis filológico y lingüístico por software, apoyado por software. Con esa gran documentación disponible empezó a poderse hacer otro tipo de análisis que no sería posible realizar en forma manual y humana, digamos. Y ya más cerca del presente, en el 2021 se empezó a usar la inteligencia artificial para la clasificación y extracción de información de los documentos digitalizados, y ya casi que fue ayer que se lanzaron al mundo los grandes modelos de lenguaje de inteligencia artificial que están siendo cada vez más utilizados para el consumo y acceso a la información, y es por eso que lo traemos a colación. Antes del 2023 no hubiéramos creído, la mayoría de nosotros al menos, no hubiéramos pensado que una tecnología nos fuera a cambiar la dinámica de trabajo, la dinámica de investigación y la dinámica de consumo de información y de cultura, como lo están haciendo estas inteligencias artificiales con grandes modelos de lenguaje. Pero estas tecnologías se nutren de lo que nosotros, de la información que tenemos digitalizada, la información que ya existe. Y esta es la conexión de por qué los aburro con esta historización, de que cada desarrollo tecnológico se va sosteniendo en lo anterior. Es posible que existan estos modelos de lenguaje y que estos modelos de lenguaje sean fiables relativamente, porque existe la disponibilidad de documentación digitalizada. Y entonces eso también es un hecho relevante a la hora de pensar que tenemos como prácticamente una obligación de hacer disponible esta información, porque la ausencia de ella va a conducir necesariamente a sesgos culturales, a sesgos de visiones históricas, que es lo que no queremos. Y finalmente, esa interrogación que está ahí planteada es lo que mencionábamos antes. También la importancia de dar esta disputa en territorios digitales, de hacer disponible información, no es solo por lo que sabemos que se puede hacer con ella, sino por lo que pensamos, por lo que no sabemos en realidad que se va a poder hacer con ella el año que viene o el otro. Una posibilidad es desarrollos de interfaces donde uno dialogue con esos corpus documentales, dialogue en lenguaje natural, como vamos a estar hablando nosotros, y investigadores, personas en general. De hecho, tenemos algunas ideas para implementar ese tipo de cosas, bots conversacionales, que uno le tira los corpus documentales que tiene incorporados, pero además la gracia de todo esto es que esa información que necesitamos que esté disponible va a servir para cosas que ni nos imaginamos ahora. Y eso también esa es la apuesta al futuro que nosotros también hacemos cuando llevamos adelante estos dos proyectos. Muchas gracias. Bueno, gracias, y dejamos el micrófono para comentarios. Hola, buenas noches. Me pareció excelente lo que ustedes dijeron, de diferentes ángulos, una reflexión muy buena. Y te quería hacer una pregunta. Si vos tenés un archivo, porque me interesó mucho lo último que dijiste, si vos tenés un archivo en tu casa, que es el archivo de toda una investigación, con todos los elementos separados, preparados, y por ejemplo se les dona a ustedes pueden con eso, te digo de una investigación histórica sobre el pasado reciente, ustedes con eso pueden incorporarlo a las búsquedas y pueden de pronto conseguir hacer una lectura diferente de esos documentos de las que las hice yo. Eso quería saber. ¿A ustedes les conviene tener que uno, por ejemplo, les pueda donar un archivo particular ya escaneado, ya digitalizado de una investigación en específico? Eso me interesa mucho saber. En principio, sí.
Nosotros, como decía hoy, estamos trabajando en una red de personas que nos ayudan a poder digitalizar. Estamos digitalizando libros y digitalizamos también fuentes primarias de investigación. Hemos digitalizado parte de los archivos de muchas personas que nos han abierto esa posibilidad, y me gustaría mencionar hoy a Martín Ponce de León, a José Díaz, bueno, a muchas personas que hoy ya no están y que han acumulado a lo largo de sus extensas trayectorias investigaciones y documentos. Así que en principio sí. Nosotros, bueno, ahí hacemos como una tarea después de revisión y de selección en función de los objetivos del proyecto, pero en general somos de sumar todos los documentos que se vinculan con la temática y que podemos ser capaces de abarcar. Sí. Mi pregunta tiene que ver con la última parte de lo que estuviste hablando. Y me parece bien importante el tema de la inteligencia artificial y ese planteo de que si en algún momento hacíamos memoria y archivo para recordar nosotros y para tener esas pruebas, hoy por hoy estamos en una nueva batalla, y es la batalla de la existencia. Porque si no estás en la inteligencia artificial, no se existe. Entonces, me resulta muy importante ese planteo. Y entonces la pregunta es, ¿cómo ahora? Yo recién busqué en el chat GPT y está la web, y está bueno el planteo que hace. ¿Hay una estrategia dentro de lo que es la inteligencia artificial por parte de ustedes para inserirse dentro de este gran monstruo inteligente que nos hace existir? Nosotros tenemos estrategias tecnológicas para estar bien posicionados en los buscadores, para facilitar la extracción de información. No ponemos ningún tipo de restricción, ni de pago, ni de complicaciones artificiales que a veces hemos encontrado en acceso a documentación. Hay proyectos en el mundo que digitalizan y ponen detrás de muros de pago, por ejemplo, hay, no quiero dar nombres, pero hay proyectos internacionales que se encargan de adquirir archivos personales, o los digitalizan, y para nosotros poder acceder a ellos tenemos que pagar, ¿no? Ese tipo de cosas existen. Estamos en contra de la mercantilización del acceso, y estamos a favor del acceso libre a la documentación, como ya quedó planteado. La estrategia nuestra es facilitar el acceso a personas y máquinas, que en realidad son las que recorren las páginas web, para extraer la información. También porque nos parece eso, es una estrategia política que nosotros tenemos de combatir los sesgos que pueden tener este tipo de tecnologías, que son tecnologías nuevas y no es la panacea tampoco. Tienen problemas, no solo los sesgos, tienen algo que se llama alucinaciones, que se le dice, que no son alucinaciones, sino simples errores que son errores intrínsecos a la tecnología, que se están tratando de combatir, de modificar, pero bueno, por ahora son herramientas que están empezando a sustituir a los buscadores. Muchísimas personas estamos usando los modelos de lenguaje, bueno, ChatGPT, Anthropic, Claude, DeepSeek, para hacer búsquedas, para preguntar cosas, para nuestros trabajos. Son como herramientas de productividad, de investigación, pero tienen un largo camino que recorrer, me parece, para tener una fiabilidad más alta. Nosotros tratamos de que todos nuestros contenidos estén disponibles también para su consumo, a través de buscadores o a través de modelos de inteligencia artificial. No, agradecerles el trabajo de militancia del que estabas hablando, de digitalizar todos estos documentos, y a su vez hice un testeo en vivo de esto de la inteligencia artificial, de lo que hablabas, ratificando la importancia de tu último punto, donde decís que para evitar un sesgo hay que nutrir a la base de datos mundial del Internet, para evitar sesgo justamente. Y entonces le digo a ChatGPT, hablame de Sanguinetti y del CONAE, y en el primer párrafo me brinda la definición del CONAE cuando fue promulgada por Sanguinetti, extraído de Wikipedia, y el siguiente párrafo de inmediato me explica la crítica al CONAE de sitio de memoria.uy.
por lo tanto eso ratifica en vivo y explica y le da visibilidad a lo que acabas de decir. Así que me pareció interesante comentarlo. Gracias por el trabajo de militancia de nuevo. Bueno, para volver un poco a Plan Cóndor y agradecerle al compañero el comentario, nosotros también tenemos además de digitalizar, tenemos una práctica activa en sitio de memoria, bueno, y en Plan Cóndor.org intentamos tenerla también. Por ejemplo, en cuanto a esto que hoy mencionó Rodrigo en su presentación, en la parte de la presentación que tiene que ver con que pareciera que la historia es solamente materia opinable, digo, que uno puede tener un relato y puede tener otro. En relación a eso, nosotros hicimos un trabajo en sitios de memoria cuando se hizo pública el cambio de versión que Sanguinetti, por eso me hiciste acordar, hizo de un artículo que él había escrito en el diario La Opinión, en el año 73 en Buenos Aires. Él, de hecho, escribe un libro, El periodista y la historia, El cronista y la historia, bueno, no me acuerdo el nombre, donde se cita a sí mismo, cambiando totalmente el sentido de lo que él había escrito en su momento. Eso salió en un libro de Urruzola y después salió en un programa de radio. Nosotros nos fuimos a Buenos Aires y digitalizamos La Opinión en la hemeroteca del Congreso Argentino, donde estaban, entre muchas otras notas de Michelini, por ejemplo, que digitalizamos, las crónicas de Sanguinetti. Y están disponibles en sitios de memoria para leer como fuente primaria lo que efectivamente se escribió y se publicó en ese momento. Entonces, las disputas tienen que ver justamente con poder fundamentar de manera documentada lo que uno tiene para decir. Que Sanguinetti era ministro de Educación y que promovió también como diputado la aprobación del CONAE, es un hecho sabido y que fue una impronta autoritaria previa al golpe de Estado también. Bueno, también por eso nosotros cerramos con esta foto que es de los estudiantes del IABA cuando estaban enfrentando el cierre de su salón gremial. Las continuidades de las luchas cambian las tecnologías, cambian los formatos, pero sí no se encuentran en algún lugar del problema. Nosotros hoy, a 50 años del Plan Cóndor, estamos en el lugar de denunciar, de persistir en la memoria y también de desafiarnos a nosotros, que no tenemos la edad de esos jovencitos parados en la puerta del IABA que estaban transmitiendo en vivo, pero sí que tratamos de desafiarnos a poder mantener la posibilidad de informarnos, de formarnos y de dar discusiones en formatos que tengan un mayor alcance. Perdón, yo quería volver un minuto a lo que había dicho Alejandra al principio, de crear políticas de memoria desde el Estado. Yo participé hace un tiempo en un seminario que se hizo en el Museo del Subte, donde Pincho Casanova y Macarena presentaron justamente el proyecto del ORG con la parte de video, ¿no? Y lo que discutimos en ese momento es que los archivos no son nunca inocentes. Entonces, el problema realmente es que no se archiva, qué es lo que no está en los archivos. Por ejemplo, el Archivo General de la Nación, ¿qué tiene del tiempo de la dictadura? Es decir, todos los 11 años de dictadura del 72, porque por ejemplo, yo que hay preso en el 72, tenemos presos de antes del 72 hasta el 85. ¿Dónde están? ¿Quiénes son los que monitorean ese material? ¿Está todavía en manos de las Fuerzas Armadas? ¿Ha pasado a la sociedad civil? ¿Ha pasado a la UDELAR? ¿Alguien tiene control de eso? Porque ese material es tan importante como el otro. No solamente la denuncia, sino encontrar las responsabilidades. Por ejemplo, en Estados Unidos, que ahora cuando la muerte de Kissinger, se levantaron un montón de documentos que tenían que ver con nuestro Plan Cóndor, porque Kissinger fue uno de los responsables. Así que hay documentos que están allá, que hay que ir a buscarlos a Washington. En realidad el tema es cómo se busca el archivo y cómo se hace un archivo plurifacético y multicultural para generar, como decía Alejandra, política de Estado. Porque sin política de Estado no hay memoria que pueda sobrevivir a todo esto, ¿no? Bueno, no sé, yo puedo hablar del tema archivos por el Estado. A ver, hay los archivos que se han encontrado han sido trabajados desde los distintos ministerios en su momento con la academia a través de acuerdos desde, podría decir, el primer gobierno de Tabaré Vázquez,
sobre el final del primer gobierno, creo que se empezó a trabajar más fuertemente con el tema archivos, hasta el año diciembre del 2019. Allí trabajó la UDELAR con la Facultad de Humanidades, con la Facultad de Información y Comunicación, con la Facultad de Ingeniería. Hay también trabajo hecho, por supuesto, por la sociedad civil de diferentes formas. Son archivos que tienen que ver, uno también debe ser sincero con lo que las Fuerzas Armadas quieren que nosotros conozcamos de la documentación que tienen las Fuerzas Armadas o policiales, ¿no? No nos vamos a pisar la sábana entre fantasmas. Esperamos llegar a más. Desde la política de Estado, lo que yo puedo decir es lo que estamos haciendo desde la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente. Hemos reingresado hace un mes con el equipo de la Secretaría y en acuerdo también con madres y familiares. Hay una persona de madres y familiares que además nos ayuda a analizar de otra manera alguna de la información, al archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Creo que fue entre el 2011 y el 2019 que se trabajó en ese archivo. Se digitalizó el 30% en esos años, con un criterio académico, archivístico, que habla de ir desde la carpeta 1 o 0, desde el año 40. Seguramente será cuestionada la decisión política de la Secretaría y de Presidencia, pero nosotros consideramos que cuando se necesita tanta información, cuando quedan solo 4 viejas vivas, 4 madres, cuando madres y familiares, aquellos que eran jóvenes voceros, hoy tienen más de 65 o 70 años, lo que hay que hacer es tomar una decisión política de trabajar en los años y en las áreas en donde a lo mejor es posible encontrar algún tipo de información que, cruzada con otros archivos y en ese entrecruce, logre darle algunos lineamientos a los investigadores que están en la búsqueda. Ese es el criterio. Ya hemos digitalizado en este mes todas las cajas relacionadas a la operación Morgan, que estaban en inteligencia, en la última sala. La buena voluntad también del gobierno a través del Ministerio del Interior y de la directora, por primera vez además una directora mujer de inteligencia, hizo que por primera vez pudiéramos ingresar nosotros a ver todo. Porque normalmente los investigadores, yo creo que Mariana participó a lo mejor no con la UDELAR, bueno, con los grupos que trabajaron de historiadores, por lo general lo que hacían era llevarte las cajas. Nosotros pudimos entrar, ver todo lo que hay en el archivo, documentar con los escribanos, tanto de Presidencia como del Ministerio del Interior, y con compañeros de los equipos de comunicación para que filmaran y quedara establecido y nadie cambiara ningún tipo de caja de lo que veíamos ahí. Y estamos trabajando digitalizando. El Poder Ejecutivo habilitó a que la Secretaría pudiera comprar 4 escáneres. Como bien decía Rodrigo y Mariana, la tecnología va avanzando y es lo único que tenemos a favor. Yo daba ese ejemplo, los primeros escáneres que se compraron y se pusieron en el 2009, creo, por ahí, costaban $25.000. Nosotros compramos 4 escáneres de última generación por 166.000 pesos masiva, los 4, que son los que están funcionando ahora. Entonces también lo presupuestal ayuda.
dieron de baja los acuerdos con la Universidad de la República. Ustedes saben la necesaria burocracia que lleva el poder volver a tener un acuerdo con las facultades respaldado por la UDELAR. Todavía no está terminado, pero está en proceso, y como no queríamos perder el tiempo, ingresamos con los trabajadores de la Secretaría, 3 digitadores que estaban ya trabajando en la Secretaría digitalizando lo último del archivo administrativo en poder de la Secretaría, de uno de los archivos, y con las 3 archivólogas de la Secretaría, además de 2 personas integrantes de Madres y Familiares que tienen la libertad y el acceso para poder estar allí. Eso se va a entregar. Yo prefiero trabajar por proyecto, no por una cuestión de, al término de la gestión, veamos qué es lo que hay. Así que supongo que en diciembre de este año entregaremos todo lo que se haya digitalizado. Por supuesto que a la Institución Nacional de Derechos Humanos, que es quien tiene sobre su espalda la investigación, ¿no? Al fiscal especializado de lesa humanidad, si es que esos archivos pueden sumar a dar mayor información para las causas. También le damos una copia al Archivo General de la Nación y a Madres y Familiares y, por supuesto, a la Universidad de la República. El problema es que están muy desperdigados, hay que hacer una política, por eso hablaba de política de Estado, centralizar los archivos, habilitar a la Universidad de la República que tenga una copia de todos esos mismos archivos y que se centralice en la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente, y evaluar también, ya que tengo una legisladora acá, qué es lo que vamos a hacer con la última ley a nivel del acceso irrestricto a la información. Hay alguna gente que dice es lo mejor, hay otra gente que sostiene es revictimizar a las víctimas en muchos casos. Hay una tercera opción que es aquellas personas que estén en esos archivos y habiliten a que se hagan públicos. Bueno, eso pasará a páginas públicas para que todo el mundo tenga esa posibilidad. En eso está. El próximo paso es seguir con un equipo allí, y también tenemos el ok de la ministra de Defensa y del presidente de la República para ingresar, suponemos que a fin de este mes, reingresar a un archivo que se estaba digitalizando en el Ministerio de Defensa, del cual se tiene información de 122 rollos de microfilm. Faltaban 168 rollos por digitalizar en el 2019, pero en el gobierno anterior decidieron que no se iba a trabajar en materia de archivos. Por ahora vamos a ir a eso, y tenemos muchas solicitudes de gente que viene esperando desde hace mucho tiempo para decir, bueno, ¿y qué pasa con, no sé, las jefaturas policiales del interior? ¿Y qué pasa con determinados? Bueno, vamos a tener 5 años para trabajar. Lo único que sí puedo decir es que el presidente de la República ha dado el ok para eso y ha dicho todo lo que se puede hacer en esa materia se hará. A mí me parece que lo que planteaba Ana Luisa es que, con respecto a los archivos, entre comillas, personales, ¿no? Que el archivo Berruti, entre comillas, te permitía acceso, pero te daban 2 carillas, pero no te permitía el acceso a todo el expediente. Yo creo que lo que vos planteabas era eso, cómo cada uno puede tener acceso a su propio expediente. Cada ciudadano tiene el derecho a pedir toda la información que está digitalizada en cualquiera de los archivos que ya están digitalizados. En el caso de la Secretaría, que tiene copia, obviamente, porque se digitalizó del archivo Berruti, de otros archivos también,
Sencillamente lo que hacemos es, frente a una solicitud, primero ratificar que sea la persona, y si la persona está fallecida, que sea un familiar directo, y le damos copia de todo lo que tenemos en nuestros archivos sobre esa persona. O sea, si en otro momento no se daba, no lo sé. Sé lo que hacemos desde el 2 de marzo. Con respecto a esto último, la parte ética, ¿cómo trabajan ustedes en su proyecto? Tienen un libro que menciona un poco consideraciones para hacer este tipo de trabajo, cómo se tienen en cuenta, por ejemplo, los aspectos del derecho a la información, pero también el derecho a la privacidad. Y con tu trabajo también, Mariana, como acompañante de víctimas, ¿cómo se protege de cierta manera o se educa o prepara a quienes trabajan estas temáticas para no revictimizar a las personas que aparecen en estos? Sí. Primero, creo que lo importante es reconocer que hay una tensión, ¿no? Hay una tensión entre dos derechos, porque el acceso a los archivos es una necesidad social, porque no es solo los individuos que menciona, sino parte de nuestra historia, parte de la no repetición y las reivindicaciones que hacemos, y también la lucha contra la impunidad es la lucha contra el anonimato. ¿Ah? Y el no acceso a la documentación contribuye a ese anonimato. No solo en muchos casos no se pueden juzgar los crímenes, sino ni siquiera se sabe quién los cometió, hasta que no existen a veces los procesamientos y las condenas. Las mismas comunidades a veces no saben. Entonces, como que la primera reflexión es esa, hay una tensión entre los datos personales, la privacidad y la dignidad de las personas y la necesidad de la sociedad de acceder a la información. ¿Tá? ¿Cómo se resuelve esa tensión? Es complicado. En general, la resolución, las mejores resoluciones de esa tensión no soluciona 100% una cosa y la otra en forma simultánea. Y para acercar a situaciones mejores se requieren fondos, en general, porque hay que anonimizar información, porque hay que... O sea, nosotros tenemos la perspectiva de que hay que disponibilizar a no ser que haya una buena razón en contrario. Esa es como la perspectiva. La buena razón en contrario afecta a la dignidad de las personas. Entonces nosotros trabajamos nosotros pensamos, y es lo que planteamos en el manual, que hay que incorporar a las víctimas como parte de los procesos de divulgación y análisis. Hay víctimas que plantean otra cosa, que aunque sean mencionadas, sí se tienen que divulgar para que se sepa lo que sucedió, y que el archivo habla más de sus propias condiciones de producción original que de lo que ellas mismas dijeron o tuvieron que decir, o lo que se ve reflejado en los archivos. También los archivos los archivos que menciona la negra, bueno, los de inteligencia, los de la DNI, los del FUSNA también, los archivos Berruti, también son archivos de inteligencia y de contrainteligencia. Tienen información fiable, otra que no, está toda mezclada, está desordenada. Nada, es un trabajo complejo. Nosotros pensamos que la orientación es disponibilización, a no ser que exista vulneraciones que lo impidan. Esa es la visión general. Ahora digo que no estoy de acuerdo y se pudre todo. No. Ahora vamos a un debate. Bueno, no, Rodrigo lo explicó muy bien, simplemente para responder un poco a Mariana. Está disponible en la web de plancóndor.org y en Sitios de Memoria UI un manual, un toolkit de buenas prácticas que hicimos a partir de las experiencias de digitalización en los dos proyectos. Bueno, digo, porque también uno aprende de sus errores y de los errores ajenos y de las buenas prácticas ajenas, y tratamos de sistematizar allí algunas ideas y que también tienen que ver con esto que decía Rodrigo, de cierta perspectiva de cuidado con la dignidad de las personas y con la participación de las organizaciones de víctimas, de familiares y de organizaciones sociales que luchan por estos temas. En general, a veces también nos encontramos con que hay muchas más cosas que solo las que nos complican en los archivos. Nosotros con Madres y Familiares, ya ni me acuerdo, pero creo que fue en el 2023, hicimos un trabajo con una parte de los archivos Berruti que ellos tenían en la organización, en la asociación,
para lo que llamamos desincautados. En realidad, en esos archivos, lo que hacían los militares es algo bárbaro. Había un montón de plata del Estado puesto a digitalizar con microfilms, pero bueno, y allí estaban desde Carta Popular, volantes, volante del CONAE, todos los materiales de prensa que incautaban, los tipos los microfilmaban. Funcionarios públicos con recursos públicos, ¿no? Y nosotros ahí hicimos un esfuerzo en el marco de los 50 años, del 50 aniversario del golpe de Estado del 73, desincautando, o sea, poniendo disponibles esos materiales que estaban hechos para la difusión pública, ¿no? Parte de eso lo mostramos hoy como gráficos en la presentación. Había un enorme esfuerzo de organizaciones, de militantes, partidarias, sociales, sindicales, que desde el folleto, el volante o el diario construían trabajosamente con mimeógrafo, como fuese, a mano muchos materiales para la difusión. Eso había quedado encerrado en esos archivos y no habían vuelto a ver la luz del día. Muchos de esos están en sitios de memoria UI y para nosotros ese trabajo nos dio mucha satisfacción porque hay un núcleo, hay un porcentaje. Ya se ha hablado mucho, las actas de tortura, los trabajos de contrainteligencia que dicen cosas de las personas que los desacreditan, o actas firmadas por personas en condiciones de prisión, digo, bueno, que uno que se va a poner a discutir lo que va a firmar, ¿no? Pero también hay muchas otras cosas que le corresponden a la sociedad uruguaya, que son patrimonio de la sociedad uruguaya y que si no se disponibilizan, pasa esto que decía Rodrigo. Nosotros nos encontramos cuando empezamos a trabajar con universidades extranjeras que tenían el compañero del PVP y que había que pagar para que te lo dieran. O que tenían digitalizado un volante del 73 de la huelga general y tenía una marca de agua. Esas cosas son con las que nosotros discutimos cuando hablamos del acceso libre y de digitalización. Estamos hablando de que los materiales y que los documentos que están hechos por la lucha de las personas, por las organizaciones de las personas, por las organizaciones del pueblo, nos corresponden y son de nuestra propiedad. Y en ese sentido es que el trabajo que nosotros hemos hecho es para reapropiarnos de nuestra historia. También no tanto para encontrar aquello que no ha sido encontrado. Ahí hay un rol del Estado, hay un desafío. Bueno, La Negra y muchas otras personas tienen una responsabilidad funcional y tienen el compromiso de hacerlo. Nosotros estamos para dar estos debates que venimos a hablar y sobre todo para problematizar que lo que nos corresponde, lo que hace a nuestra historia, bueno, tiene que ser nuestro. Y hoy lo nuestro es que esté disponible en Internet para que cualquiera, en cualquier parte del mundo, del país, en un celular, ya sea un estudiante, un profesor de historia, un vecino de Bella Unión, un militante político de Aiguá, tenga el mismo derecho a bajarse esa lista de Benedetti o el documento de Cancillería que alguien que puede pagarse un pasaje de Europa como investigador y sentarse durante un mes en una pasantía paga. Bueno, yo quería, como ciudadana, agradecerles también lo que han hecho, lo que están haciendo y lo que van a hacer, porque creo que es fundamental, en definitiva, quién es el dueño del relato. Porque, seguramente, acá ninguno de nosotros, va a desconocer que hay fuerzas en el mundo que quieren cambiar el relato de la historia. De la misma manera que decían que, que Nagasaki no existió. Bueno, todavía hay fuerzas en el mundo que siguen afirmando que no hubo dictadura en Uruguay. Bueno, también las hay en Uruguay. Entonces yo creo que es muy importante lo que decían ustedes, el tema de la disputa, de quién gana a quién, qué fuerzas son las que ganan, y sobre todo me parece que es re importante el tema de que todo esto esté digitalizado, esté en las redes, porque tiene que ver con el acceso de las nuevas generaciones, ¿no? Con la relación que tienen esas generaciones en las redes. Seguramente, es mucho más fácil que lo lean en las redes, en una página, que vayan a la Biblioteca Nacional, que esperemos que pronto se recupere. Pero bueno, entonces, eso me parece re importante y tengo claro que es una batalla, una disputa día a día, porque tiene que ver también, evidentemente, a los grandes popes de la tecnología,
digo, también están inmersos en esa batalla, porque evidentemente tampoco les interesa saber, digo, que la gente tenga conciencia de lo que pasó en este país y lo que fue el Plan Cóndor. Por otro lado, quería preguntarles qué relación tienen con las otras víctimas del Plan Cóndor, si hay un trabajo conjunto con los otros países y bueno, con las víctimas concretamente. Muchas gracias. Bueno, gracias por la pregunta. El proyecto de Plan Cóndor es un proyecto internacional que lo coordina Francesca Lessa, como bien estuvimos comentando hoy, que es una investigadora italiana en realidad que hace 20 años trabaja en universidades de Inglaterra. Francesca escribió un libro, tuvo una investigación de más de 10 años que publicó hace un par de años, que se llama Los juicios del Plan Cóndor, ha sido publicado en varios idiomas, y sistematizó con algunos criterios las víctimas del Plan Cóndor, o sea, cuantificó en 805 personas, esto nunca es un número definitivo, por supuesto, tenemos nosotros en Plan Cóndor referencias a esas 805 víctimas de distintos países. Cuando hablamos de víctimas, también hablamos de desaparecidos, pero hablamos de asesinados, hablamos de apropiaciones de identidad y hablamos de sobrevivientes. Bueno, ni hablar que les recomiendo el libro de Francesca, sino pueden entrar también al relato que está en la web, que es de libre acceso. Y cuando Francesca termina esa investigación y está por publicar su libro, es que nos dice, che, yo tengo un montón de información que no va a entrar en el libro, y que estaría buenísimo que pudiera estar disponible. Y ese fue el puntapié de esa investigación. Las víctimas del Plan Cóndor, como lo dice la investigación de Francesca, voy a hablar muy poco porque si no soy casi un atrevimiento. Hay otras personas que han investigado, digo, que nosotros nos basamos mucho en su investigación porque es muy importante y centrada en las víctimas. Releva que el mayor porcentaje de las víctimas del Plan Cóndor son uruguayos y que la mayoría de las víctimas del Plan Cóndor ocurren en Argentina, por el simple hecho de que tenía un funcionamiento democrático cuando ya Brasil, Chile, Uruguay ya se habían dado los golpes de Estado, Paraguay, Bolivia. Entonces, bueno, muchos de los militantes o muchas de las personas que se veían perseguidas iban a Argentina como una suerte de refugio y encontraron una trampa mortal en una represión que empieza antes del golpe de Estado, pero que se recrudece en el año 76, que es cuando se dispara las cifras de víctimas. Y bueno, y para los uruguayos cruzar Argentina por familiaridad, por idioma, bueno, era un lugar muy cercano, por la cédula de identidad, porque era tomarse el vapor de la carrera, qué sé yo. Nosotros hemos estado sistematizando también, además de las fichas de víctimas, hay algunas fichas emblemáticas, hay otras que están anonimizadas, para volver al tema anterior, porque las personas o las fichas que tienen nombre son aquellas que han tenido resoluciones en causas judiciales o en informes de comisiones de la verdad, o sea que han tenido algún nivel de reconocimiento estatal de alguno de los estados sobre esa causa o sobre esas denuncias. Las otras permanecen con un número y van a ver que encuentran fichas que no están con nombres y apellidos de personas, si va a decir de qué país era, qué países estuvieron involucrados, si sobrevivió o si tiene alguna otra condición de víctima. Y después hay algunas historias emblemáticas que desarrollan una narrativa y un poco más de información de estas víctimas. Así que en realidad los invitamos como a ver la web, y cualquier duda o comentario o sugerencia nos escriben. Nosotros solemos responder todos los mensajes que nos llegan. A veces podemos demorar un poquito, pero los contestamos casi todos. Muchas gracias por quedarse hasta ahora. Gracias.